Le voy a pedir que abran su Biblia otra vez en Efesios capítulo 5. Y estamos ya viendo este punto donde Dios manda a los maridos, a los esposos, a cómo debemos de amar a nuestras esposas. La semana pasada nosotros vimos de que el referente de cómo nosotros debemos de amar a las esposas es como Cristo lo hizo. Con un amor sacrificial, ¿se acuerdan? Estamos viendo, con un amor entregado, con un amor que está dispuesto a amar sin importar recibir. Es un amor como de Cristo, con el cual nos manda la palabra del Señor, amar a nuestras esposas. Y nosotros vimos ese mandato la semana pasada. También le he hablado de que habían dos cosas, o un propósito, como con dos partes, por la cual nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Y eso lo vamos a ver hoy en los versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27 de Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo, versículos 26 y 27 de Efesios 5. Vamos a leer desde el versículo 25 y nos enfocamos en el versículo 26 y 27. Dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amén. Aquí en estos dos versículos que vamos a ver, versículos 26 y 27, nosotros vamos a ver el propósito de por qué los maridos debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a su novia, a la iglesia, con un amor sacrificial. El amor de Cristo por la iglesia fue un amor, mis hermanos, sacrificial, con el fin de ¿qué? De santificarla. Volvamos al versículo 27 otra vez. No, versículo 26. Dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La razón por la cual Cristo amó a la iglesia con un amor entregado, con un amor sacrificial, ¿saben por qué fue? Porque Cristo quería santificar, purificar, limpiar a la iglesia. Recuérdense que la iglesia somos nosotros. Y si la iglesia es la novia de Cristo, Cristo quería una novia, como dice el versículo 27, una novia hermosa, radiante, limpia, sin defecto, sin mancha, pura. Así era como Cristo quería a una novia. Cristo amó a la iglesia con el fin de santificarla, de hacerla santa, pura, para dedicársela, ¿sabe? Dedicársela o presentársela a sí mismo como una iglesia santa y sin pecado. Cristo amó a la iglesia con ese fin. El amor de Cristo fue un amor que, aparte de ser sacrificial, aparte de ser un amor sacrificial, también fue un amor purificador. El amor de Cristo fue un amor purificador. Jesús tuvo que limpiar a su novia, la iglesia, de sus pecados. Y eso solo era posible a través de su muerte y por medio de la palabra. La iglesia, quien estaba en pecado, quien estaba lejos de Dios, y la cual iba a ser la novia de Cristo, Cristo tuvo que limpiarla. ¿Cómo Cristo limpió a la iglesia? Muriendo en la cruz por ella. Por usted y por mí. Recuerde que usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Cristo purificó a la iglesia a través de la muerte en la cruz. Cristo purificó a la iglesia por el lavamiento de su palabra. La palabra que Cristo predicó, que escucharon las personas, fue la que le llevó al arrepentimiento. Y después del arrepentimiento vino al mismo vino la regeneración. La palabra de Dios, cuando se recibe y hace el proceso de purificación, de nuestros pecados. ¿Acaso cuando usted un día escuchó el evangelio, cuando alguien le habló de Cristo, que usted dijo: yo soy un pecador, yo soy una pecadora, que usted creyó en Jesús, qué pasó en ese día? Sus pecados fueron borrados. Cristo perdonó, su deuda fue cancelada. El evangelio de Cristo, que contiene la muerte de Cristo,
El evangelio sin Cristo no es evangelio. El evangelio de Cristo, que contiene la muerte de Cristo con un amor sacrificial y su resurrección. Cristo fue quien purificó, quien te limpió a ti, hermano, y quien me limpió a mí, quien limpió a la iglesia de su pecado. Él mismo fue quien purificó, y también él mismo fue el purificador. Es interesante. Cristo fue quien nos purificó. ¿Y qué usó para purificarnos? A él mismo. Cristo fue el que pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Él mismo. Cristo purificó a la iglesia, pagó un precio, y fue él morir en la cruz por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz nos limpió de toda maldad. Cristo amó a la iglesia y la purificó. Porque Dios es santo, 3 veces santo, habla la palabra de Dios. Y nosotros pecadores. ¿Cómo un Dios santo va a tomar a una iglesia sucia, impura, con manchas, con arrugas, como éramos nosotros, imperfectas, para sí mismo, sin antes no la limpiaba? Cristo limpió la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en la cruz. La amó sacrificialmente, pero también la amó con un amor purificador. El proceso de nacer de nuevo que el creyente experimenta, cuando usted nace de nuevo, se llama nacer de nuevo cuando usted cree en Cristo y es una nueva criatura. Ese proceso, cuando usted cree en Cristo, es lo que se conoce como el lavamiento de sus pecados por medio de la palabra de Dios. Nosotros fuimos lavados cuando fuimos regenerados o transformados por Cristo en nuevas personas. Fuimos lavados. Habla en Isaías que aunque nuestros pecados sean como el rojo carmesí, eso habla en Isaías, aunque tu pecado sea como el rojo carmesí, el pecado se representa por el rojo también en la Biblia, dice, van a ser blanqueados como la nieve. Cristo nos blanqueó como la nieve, nos purificó. Cristo hizo ese proceso de purificación a la iglesia. Así como en la antigüedad, mis hermanos, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, o en el tiempo bíblico, la novia tomaba un baño de purificación antes de casarse. Las novias tomaban un baño, un ritual de purificación antes de ellas casarse, para presentarse ante su prometido. Asimismo, la iglesia fue purificada. Como una novia se purificaba en aquel tiempo para presentarse a su marido, la iglesia, que es la novia de Cristo, fue purificada. ¿Sabes lo interesante de esto? Lo interesante de esto es solo que en este caso, la novia, que es la iglesia, Cristo la lavó. Cristo limpió, purificó a la iglesia, porque la iglesia no podía purificarse por sí misma. Usted y yo no podíamos, como hacían las novias de aquel tiempo, tomar un baño de purificación para luego casarse. No, nosotros no podíamos quitarnos nuestros pecados, no podíamos lavarnos nosotros mismos. Pero Cristo lo hizo. Cristo lavó nuestros pecados para luego presentarse a esa novia a sí mismo. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo a través de morir en la cruz. Y su sangre nos limpió de todo pecado. Cristo fue el novio. Cristo fue el purificador. Y fue lo que nos purificó. Cristo fue el que presentó a la novia a sí mismo. Porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Miren cómo dice 1 Corintios 6, 11. Dice, y esto erais algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ustedes saben lo que está hablando en el versículo 10 y 11, antes de este versículo 11? 9 y 10, antes del versículo 11. Pablo está hablando de una lista de pecados que creamos nosotros. Un montón de pecados hablando. Y dice, y esto era de ustedes, pero ¿qué pasó ahora? Ahora que fueron santificados, fueron lavados, fuimos santificados, fuimos purificados. ¿Quién hizo eso? Jesús nos lavó. Miren cómo dice Tito 3:15. Dice, Él nos salvó
no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cristo limpió, purificó a la iglesia. Cristo lo hizo a través de morir en la cruz por nuestros pecados. Así como Cristo purificó a la iglesia, de esa misma forma los esposos, los maridos, tenemos una responsabilidad de amar a nuestras esposas con un amor purificador, primeramente, con un amor como el de Cristo. Nosotros debemos de contribuir, los esposos debemos de contribuir a la pureza, a la santificación de la esposa. Porque eso fue lo que hizo Cristo cuando murió en la cruz. Contribuyó a nuestra limpieza. Yo no digo que contribuyó, no. Cristo hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Él hizo todo. En el caso de nosotros contribuimos a la purificación de la esposa. Es nuestra responsabilidad de guiarlas a que ellas sean conformadas más y más a Cristo. De que ellas sean conformadas más y más a Cristo. Es nuestra responsabilidad. Miren cómo dice John MacArthur. Dice John MacArthur. Lo voy a leer enseguida. Nada más deme una pausa. A mi esposa, por favor. Están conectados dos cables ahí detrás que salen del amplificador. ¿Hay dos cables conectados? Deme un segundito. Disculpen. Es que me acordé que había algo ahí. Ok, creo que ya. Miren cómo dice, disculpen, miren cómo dice John MacArthur, hablando de este punto, dice, puesto que el marido procura limpiar por completo al ser amado de toda forma de pecado y maldad, un esposo cristiano debería pensar en una sola cosa, no debería pensar en una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa que desagrade a Dios. Un esposo no debe pensar en ninguna sola cosa pecaminosa en su esposa que desagrade a Dios. Nosotros contribuimos a la santificación de nuestras esposas. ¿Se acuerdan del ejemplo que le di la semana pasada de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Que ambos murieron por mentir al Espíritu Santo, que se confabularon para un plan. El esposo contribuyó a que su esposa pecara. Un esposo no debería contribuir en nada de esto. Al contrario, como Cristo, debe contribuir a la santificación de su esposa. Mira cómo dice la segunda parte de este comentario de John MacArthur. Dice, hablando del marido, dice, su deseo más grande para ella debería ser que llegue a ser conformada a Cristo de manera perfecta. Así que su intención y objetivo permanente es encaminarla hacia la pureza. Ese debería ser, encaminarla hacia la pureza. El esposo debe encaminar a su esposa hacia la pureza, a conocer más a Cristo. Vamos a ver más adelante, ella debería acercarse más a Cristo. La responsabilidad que tenemos nosotros como esposo es grande. Ser líder, ser marido, es una responsabilidad grande. No solamente en el área de suplidor, de llevar alimento a la casa, sino en muchas áreas. Es grande. Debemos de contribuir a la santificación de nuestra esposa, de nuestros hijos, a la educación. Es una responsabilidad grande que tenemos ante el Señor. Miren cómo dice el versículo 27.
Dice el propósito, sigue diciendo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo amó a su iglesia, la purificó, la lavó con su sangre, con su muerte en la cruz. ¿Saben para qué? Para luego hacer una presentación. ¿A quién se recibió Cristo? ¿A quién se recibió? A sí mismo. ¿Usted puede tener la figura? En el tiempo de hoy, una novia, el marido desconoce de todo lo que tiene que ver con, en el momento o antes de casarse, el marido desconoce todo lo que tiene que ver con el preparamiento que tiene la novia. Incluso es prohibido que un novio vaya a la habitación donde están maquillando, arreglando a la novia, porque no se puede ver hasta que no aparezca en el altar. No puede, eso no se puede. ¿Sabe qué? Cristo, viendo la incapacidad, podemos llamarle así, la incapacidad vegetal de la iglesia de poder limpiarse por sí mismo, de poder lavarse por sí mismo, Cristo como que nos tomó, nos lavó, nos quitó todas las suciedades muriendo en la cruz. Y después cuando nos lava, nos viste, nos llena de gloria, de esplendor, de honor, nos viste, nos maquilla a la iglesia. Y después, en la ceremonia, Él la presenta a sí misma. Aquí está mi esposa, aquí está mi novia. Y eso va a suceder en el futuro. Estamos en el proceso ahora de que ya Cristo nos ha limpiado y nos sigue perfeccionando. Pero va a llegar ese día cuando nos presentaremos ante su presencia y estaremos ante Él, sin mancha, sin defecto, en ausencia de todo pecado, limpios. Este versículo 27 dice que Cristo se va a presentar a la esposa, a la novia, para sí mismo. Este propósito de purificación de la iglesia se ve más claro en este versículo 27. El propósito final de la purificación que Cristo hizo en la iglesia es presentársela a quien, a otro, no a sí mismo. Cristo no va a presentar a la iglesia a nadie más, no, se va a presentar a sí mismo. La limpié, la lavé, la purifiqué, ahora me la presento a mí mismo como una iglesia en toda su gloria, en toda su hermosura, porque ya Él la limpió y la lavó, como vimos en el versículo 26. Cristo lavó, purificó a la iglesia, a la novia, como vimos en el versículo 26. Sigue diciendo este pasaje, este versículo que está aquí, Efesios 1:4. Creo que tenemos un problema atrás. Tal vez no la ponga nada más, ponla así, no la maximice. Nada más ponla así, sí, solamente así. Creo que no se va a dañar así. Miren cómo dice Efesios 1:4. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sabe desde dónde comenzó la purificación de usted y mía? ¿De dónde comenzó? ¿Desde dónde comenzó ese proyecto? Desde antes de usted y yo ser creado. Dios nos escogió en Cristo. Antes del mundo ser creado, antes de crearlo a usted, antes de usted pecar, antes de usted nacer en este mundo, Cristo y Dios allá en la eternidad decidieron, yo voy a limpiar, purificar a la iglesia. Le escogió, la apartó desde antes de la fundación del mundo y lo hizo por amor. En amor, dice aquí. Oye, como dice Apocalipsis, hablando de Apocalipsis, donde nos habla de que un día, nos está hablando cuando esa boda se va a celebrar, esa presentación que yo estaba hablando en el versículo 27 va a suceder, que se llaman las bodas del Cordero. Cristo un día va a presentar a la iglesia en las bodas del Cordero. Al final de los tiempos, cuando ya se acabe este mundo, se hemos presentado. Cristo presentará a sí mismo a la novia, a la iglesia, perfecta y sin mancha. Y miren cómo dice Efesios 1:4. Bueno, no, Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, regocijémonos, alegrémonos y démosles a Él la gloria,
porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedida el vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Qué le pasó a las niñas? Resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Cristo Jesús va a presentar a la iglesia en los cielos y dice que va a estar vestida. La iglesia va a estar vestida de lino fino. ¿Sabe cuál es el lino fino? Aquí dice que el lino fino son las buenas acciones de los santos. La ropa que va a llevar la iglesia en la boda del Cordero va a ser aquellas buenas acciones, aquella vida justa, aquella vida recta que usted y yo vivamos, va a ser la ropa de lino fino que nosotros vamos a vestir ante la presencia de Dios allá en las bodas del Cordero. Miren como dice Matthew Henry, para ya ir terminando. Dice Matthew Henry, dice, en las bodas ordinarias, es la novia la que se prepara a sí misma para presentarse ante el novio. Pero en esta boda, el Cordero, la novia, no, pero en esta boda el Cordero es quien presenta a la novia. La novia no puede hacer nada por sí misma para presentarse hermosa a los ojos de su Señor. Porque por necesidad todo esto es obra de Él. Dice John F. Walbor y Roy B. Suk, dice, mientras que las novias humanas se preparan a sí mismas para su esposo, Cristo prepara a su novia para sí mismo. Cristo preparó a la iglesia para sí mismo. Cristo preparó a la iglesia. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Maridos, amen a su iglesia, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para purificarla, para presentarla como una novia hermosa. Nosotros contribuimos a la santificación de la esposa. Nosotros contribuimos a la santificación de la esposa. Cuánto amor, cuánta misericordia de nuestro Señor. ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú para que Dios se haya dignado en purificarnos de esta forma? Un día nosotros nos presentaremos ante Dios, seremos presentados ante Él como dignos, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por todo lo que hizo. Cristo hizo todo para presentar a la iglesia como una novia perfecta, sin mancha. Vamos a ser presentados ante el Señor sin pecado, incluso sin presencia de pecado. No vamos a ver más, jamás vamos a saber lo que es pecado cuando estemos en los cielos, porque Cristo hizo el proceso de purificación en la iglesia. Con este amor maravilloso de Cristo debemos nosotros, los maridos, los esposos, también debemos de amar a nuestras esposas, como Pablo manda a los maridos en los versículos 28 y 29, que vamos a ver la semana que viene. Aquí debemos amar a las esposas con ese tipo de amor purificador, con ese tipo de amor que contribuye a la santidad, a la purificación de la esposa. Termino con este versículo, bueno, con este comentario que es un poquito largo, pero vamos a terminar con este comentario. Dice de Stanford Off, dice, el marido trabaja para que su esposa e hijos crezcan espiritualmente y se desarrollen en todo aspecto de la vida. El marido trabaja para que su esposa, para que su familia crezca. Lo hace por medio de la oración. ¿Cómo el marido trabaja? Orando, por medio de la oración constante por ellos, por su esposa, por sus hijos, y del ejemplo de manifestando una vida en amor, una vida de amor, espiritualidad, integridad y servicio. Asimismo lo hace al vivir en la palabra de Dios y compartirlo con ellos.
El marido contribuye a la purificación, a la santificación de su esposa, de sus hijos, orando por ellos, viviendo una vida ejemplar de integridad, una vida ejemplar espiritual y una vida ejemplar de ser líder en su hogar, enseñando a su esposa y a su hijo en los tiempos familiares de devocionales. La santificación de cada persona es una obra del Espíritu Santo. Es verdad, usted como hijo de Dios y yo tenemos una responsabilidad individual ante Dios de cuidar y de crecer en nuestra santificación. Pero ¿sabe qué? Los esposos humildemente colaboramos con el Señor para desarrollar la belleza espiritual de su esposa, de su esposa e hijo. Nosotros contribuimos a esa hermosura de ellos. El varón de Dios, en cuya vida mora y abunda la palabra de Cristo, así como el Señor intercede por nosotros, también el esposo hace las peticiones específicas por su esposa. Pide por su vida espiritual, pide por sus responsabilidades, pide por sus presiones que tengan, pide por sus tentaciones, amistades y sueños. El esposo ora de esta forma por su esposa. El cariño y comprensión del esposo hace a la esposa sentirse segura en amor, verse valiosa para él y estimulada para llegar a los más altos niveles de santidad. El esposo contribuye a la purificación de su esposa. Además de esto, cuando una esposa siente todas estas cosas que hace el esposo, le permite a la esposa y el esposo le permite recibir el respeto y la admiración y el amor de su esposa de una forma natural y sencilla. Cuando el marido contribuye con todo esto. Aquí hay una pregunta, no para los esposos. Y esta pregunta yo creo que sí está en pantalla, no sé si la puse, pero creo que no la puse. Pero es una pregunta que a mí me retó mucho y yo sé que a cualquier esposo le ha de retar. Esta pregunta dice: ¿es mi esposa como Cristo por haberse casado conmigo? ¿Es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? ¿O acaso es más como Cristo a pesar de mí? ¿Es mi esposa como Cristo por haberse casado conmigo o es como Cristo a pesar de mí? Es una pregunta que nosotros como esposos debemos de reflexionar. ¿Cuánto estoy yo contribuyendo a la edificación de mi esposa? ¿Cuánto estoy yo contribuyendo a la santidad de ella? A cuidarla. Es un reto que nosotros tenemos como marido, que no es fácil, pero debemos de asumir esa responsabilidad de cuidar a nuestra esposa con un amor que tenga un propósito de santificarla, de purificarla, así como Cristo. La semana que viene vamos a ver en los versículos 28 y 29 hasta el 33, cómo Pablo le dice a los maridos: como este ejemplo de Cristo, así ustedes deben de amar y cuidar de sus esposas. Que Dios nos ayude. Que la esposa pueda ser una esposa que se sienta más amada por el Señor por lo que nosotros contribuimos. No es la única responsabilidad nuestra, pero sí formamos parte de ella. Vamos ahora. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos en Cristo. Gracias porque tú has puesto una responsabilidad sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Líderes, fieles, esposos. Dios, que contribuyamos a nuestra propia santidad, Dios, a nuestra propia purificación, pero también a la de nuestra familia, Señor. Nuestras esposas, nuestros hijos, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, y gracias por tu santa palabra. Que sea tú bendiciendo la vida de cada uno que estamos aquí, Dios. Y ponemos todo en tu mano, Dios, y lo que resta de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.